Pues yo tengo muchas preguntas, pero estoy pensando en dejarlas para el podcast. Fíjate que sí soy bueno, me late el psicoanálisis, pero justo uno de mis mejores amigos, que también es psicoanalista, más de una vez por cotorrear se llevaba sus cartas de tarot y me dice que él sí fue a que se las prepararan y todo eso. No, es muy chistoso porque es como una cosa de creer, no creer, ¿no? O sea, pues yo no creo en eso. ¿Como preparar que como una especie de limpia o algo así de las No cartas? sé, haz de cuenta que para empezar no las puedes comprar, te las tienen que regalar según esto. Okay. Y hay una persona en específico que no sé qué haga, pues te las prepara y tienes creo que dormir con ellas. O sea, es como todo un ritual. Pero nosotros lo hacíamos, o sea, como te explicó, él lo llevó el ritual tal cual, pero en realidad no era tan creyente. Y como que sí, lo hacíamos medio por cotorrear, ¿no? Y nos veíamos las cartas entre nosotros y así. Y se me hace chido porque él hablaba como a partir del psicoanálisis de esta tonda interpretativa como de proyección, ¿no? Y pues así, de hecho él le decía que Jung justamente era un psicoanalista Sí, incomprendido. Lo vinculaba a la psicología con Sí. el psicoanálisis con eso, ¿no? Pues vamos a darle. Okay. ¿No? I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos por allá? Bienvenidos a Arquetipo Podcast. Mi nombre es Martín y como cada programa se encuentra conmigo Jared y Uriel. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola a todos. Hoy tenemos un invitado también que tenía un montón de ganas de invitarlo, vaya, aquí al programa desde hace tiempo. Y pues hasta hace poco pudimos platicar y pues lo tenemos aquí al señor Fernando García. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el señor. Bueno, el muchachito. Muchachito. No sé si tomarlo como halago o como ofensa. No, está bien. Sí, es a ver, una formalidad. Gracias Eso es un podcast de chavos. Todos entrando aquí somos chavos, ¿ok? Chavorrucos. nada. Chavorrucos. Ya. Casi. Yo ya estoy en la chavorruques. Entonces, gracias por el señor y muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que te animaste a estar acá con nosotros. Gracias por la honestidad. Sí. Y pues nos vas a estar platicando de un tema interesante que es los arquetipos del tarot. Y pues bueno, para empezar hace rato, antes de comenzar el programa, estábamos platicando Fer me preguntaba que por qué le pusimos arquetipo al programa. Buen dato, nunca lo hemos dicho, ¿verdad? Y le decía que pues fue esta onda de empezar algo que no tenía en realidad una estructura, una forma, algo, sino simplemente fue empezarlo y ¡pum! De ahí vamos a moldear todo lo demás, ¿no? Y pues fue un nombre pues muy ad hoc a cómo comenzó el proyecto y pues era un poquito a propósito, ¿no? Por eso se llama así, obviamente. Sí, como una cuestión amorfa que moldear. Exacto, y porque teníamos un título y ese título, más bien del programa, pues ya no lo habían agandallado por ahí y pues bueno, fue todo... Ignoremos mucho, ese título. No les vamos a Puede decir empezar cómo se de llama nuevo para que otra no vayan a vez. buscar ese podcast que ya existe. Y bueno, al final pues le decía que era eso, ¿no? Y precisamente hablábamos de cómo a qué nos referimos con los arquetipos del tarot, ¿no? Sí. Bueno, cuando me invitaste a hablar acerca del tarot, entré en crisis porque hay muchas vertientes que pudiéramos hablar como del tarot, ¿no? O sea, pudiéramos durar horas y horas hablando del tarot. Es importante mencionar que también creo que también mi perspectiva va mucho desde la perspectiva de lo creativo y de todo el imaginario, ¿no? Yo siendo una persona creativa o teniendo un antecedente creativo, para mí el tarot es más que una herramienta psicológica, sino también es una herramienta para poder conectar con otros universos que ahorita vamos a desdoblar, ¿no? Okay. Como el Doctor Strange. Yo tengo Exacto. una pregunta. Hace rato Sí. estábamos hablando de... ¿Cuál era? Tarotista y... Tarólogo. Tarólogo. Ajá, porque yo te dije, 3 cartas del tarot, eres tarotista. Y tú me Sí. dijiste, no, soy tarólogo, pero ¿son diferentes? ¿Algo así? Sí, pues uno es el que lo hace la práctica y el otro es el que estudia el tarot. Exactamente. O sea, Sí. Ah, la órale. etimología de la palabra. Incluso por la etimología, justo. Y la palabra tarólogo es algo que ha sido recientemente recuperada, o sea, hablamos recientemente de los últimos 10 años, por Jodorowsky, que si no conocen Jodorowsky es un cineasta, artista multidisciplinario, loco,
chileno, que al mismo tiempo ha hecho un gran estudio y una reconstrucción del tarot de Marsella, de sus orígenes, y que justo él retoma la palabra tarólogo y lo diferencia del tarotista, ¿no? El tarotista o la tarotista es aquella persona a la que vamos para que practique el tarot desde una perspectiva de la adivinación, ¿no? Es con la señora con la que vamos a la que nos echen las cartas para que nos diga si vamos a encontrar novio en este año. Órale. El tarólogo en realidad, o bueno, lo que a mí me gusta explicarle a las personas a las que yo les tengo la consulta y con las que le abrimos el tarot es, yo más bien te voy a preguntar si estás lista emocionalmente para que puedas tener una relación equitativa con un par, ¿no? Más que decirte cuándo va a suceder, te voy a decir o te voy a preguntar, ¿no? Si estamos preparados para que tengas esa experiencia de vida. Creo que la gran diferencia, y no nada más en el tema del tarot, sino en todas lo que pudiéramos llamar como las artes adivinatorias, es la gran diferencia entre adivinar y predecir, ¿sí? Nosotros pudiéramos llegar a decir que el tarot nos va a decir qué es lo que nos va a pasar. Uh-huh. Pero en realidad lo que el tarot nos está reflejando y nos está diciendo es, nos está invitando, más bien nos está abriendo la pregunta a través de sus arquetipos o de sus imágenes, ¿qué hay adentro de nosotros mismos que nos hace venir a hacer esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, la pregunta más típica que todo el mundo va y dice, ¿por qué no consigo novio? ¿Por qué no consigo pareja? Ay, no. ¿Sí? Por feo. Ajá. Entonces el tarot te puede decir sí, por feo o por... Sí. Y no necesito abrir las cartas. Sí. Exacto. Y más bien entonces en el tarot pues lo abrimos y lo ponemos y le preguntamos de, bueno, ¿qué es lo que está pasando en ti? Aparte de tu fealdad. Que incluso puede haber feos que tienen un chingo... Perdón, no sé si... Sí, un putero o un verguero. Sí. Un chingo. Que tienen un chingo de pegue, pero tú particularmente eres el feo que no lo tiene. Entonces, el guapo que no sale carita, baby. Sí, exacto. Entonces ahí hay cosas como que acomodar, ¿no? Entonces justo ahí es como en un canal de entrada, ¿no? La diferencia entre lo que entendemos por el tarotista y por el tarólogo, y es una línea muy fina. Ok. Órale. Fíjate, justo antes de empezar el podcast, cuando hablamos del tarot, me vino a la cabeza justo uno de mis mejores amigos, es lo que te estaba comentando. Él es psicoanalista, pero justamente últimamente me está diciendo, güey, yo creo que la segunda vez que voy a salir del closet porque dice, y creo que me voy a cambiar de inclinación ideológica. Porque me dice, o sea, él en su práctica profesional, pues es apegado, digamos, al cuadro del psicoanálisis. Pero de repente entre nosotros cotorreando me decía, pero pues también de repente hago como cosas de tarot y cosas medio holísticas, y dice que yo en lo personal profesionalmente no estoy de acuerdo, pero me dice, yo sé que mi persona, yo sí de repente como que me atrae y me gusta y todo esto. Encuentra algún sentido loco, ¿no? Sí, ajá, sí, exactamente. O sea, una cosa como medio saliendo de los esquemas, saliendo de los parámetros. Dice, sí le encuentro como y justamente ahorita esto que mencionas, él dice, yo creo que pues se podría implementar, si se le diera como la perspectiva adecuada, cosas como el tarot ha llevado a la práctica clínica, porque a fin de cuentas igual cualquier psicometría es una cuestión proyectiva. O sea, es una cuestión en la que proyectas cosas de ti. O sea, y se ven a lo mejor son parámetros generales, pero justo dentro de la generalidad, ¿no? Lo específico es lo que tú ves de ti en eso. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que no voy a decir que estoy de acuerdo, no, yo no, pero me parece interesante, pues. ¿Eres neutro? Repente, sí, no soy neutro, yo soy bien de un lado que defiendo a espada y... Alguna vez también me tocó ir a un lugar donde estaban dando como pláticas relacionadas al tarot, y me acuerdo mucho que eran tarotistas, creo, pero estaban muy inclinados a esta onda como de la psicología, donde a través de las cartas pues uno proyecta, o sea, no porque sea la muerte quiere decir que sea malo o bueno, sino es como la proyección que uno tiene de la carta, ¿no? Uh-huh. Y que poner una en medio, una a la izquierda y una a la derecha, y que eran como cosas que más que decirte tu futuro o tu pasado, eran cómo proyectabas tú esos tiempos en las cartas y en lo que para ti representaban, ¿no? Nos hablan del presente. Sí, claro. Sí, justo en ese momento. Vaya, ¿no? Es que es justo lo que hablaba, ¿no? Bueno, voy a contestar esto y luego voy a regresar a ti.
cuando nosotros abrimos cualquier oráculo, por así decirlo, ya sea cuando hablamos de tarot o estamos hablando de la astrología o podemos sacar el péndulo incluso, la mente racional o el humano va a querer hablar acerca del futuro, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que entender es que así querramos proyectar el futuro o queramos sanar el pasado, lo único que realmente tenemos es el presente. Entonces, por más bien que nos digan que lo que nos va a llegar a pasar en el futuro a través del tarot o de cualquier otro método divinatorio, en realidad nos está diciendo cuáles son las posibilidades o las herramientas que tienes ahorita para poder afrontar eso que se nos viene, ¿no? A mí me gusta, esto lo aplico más cuando hago lecturas de carta astral, que yo les digo a los ¿Pacientes? A los pacientes o a los pares. Clientes. A los pares, a mí me gusta Ok. verlos como pares. A los pares es, imaginemos que estás caminando por una acera y te caes en un bache. Y le echas la culpa al bache porque el bache se te atravesó. Pues claro. Sí. Cuando en realidad estabas tú en la lela pensando, viendo en el celular o viendo enfrente, ¿no? Entonces, en realidad, esto de lo que estamos hablando ahorita, tanto el tarot como la astrología, como el péndulo, etc., nos dice, ahí viene un bache y ese bache más o menos va a venir como por aquí. Tú decides cómo caerte en el bache. Es como una alerta, nada más. Ah, ok, o sea, Las cosas- te avisan. No porque te avisen significa que vaya a cambiar, simplemente. Exacto. Ok. Y eso está basado en que las cosas no nos pasan a nosotros, sino nosotros pasamos a través de las cosas. ¿Sí? O somos parte de, ¿no? Somos parte de, somos una visión colectiva del universo y el pensar que las cosas nos pasan a nosotros, cuando llega una persona a consulta con una postura, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es como de, bueno, en realidad a todos nos pueden llegar a pasar cosas. No nada más te pasa a ti, sino tú estás pasando este proceso todos de ocurrimos. tal manera. Todos ocurrimos, exactamente. ¿Sí? Entonces, justo el tarot, y específicamente aquí el tarot, nos ayuda a través de sus 21 arcanos, específicamente que son las 21 cartas de los arcanos mayores que más se trabajan en cuestiones psicológicas o de sanación. Nos dicen, bueno, existen esos 21 códigos, estas 21 cartas que cuentan un viaje, que incluso ahorita podemos más o menos ahí trazarlo, en el cual cada una de las cartas nos hablan acerca de ese... perdón, sí. Se te fue la idea. Se me fue la idea. Los arquetipos nos hablan acerca de imágenes, códigos, y ahí ya podemos hablar sobre qué entendemos por arquetipo, ¿no? Que en realidad la palabra arquetipo es una palabra que pudiéramos desmenuzar en múltiples descripciones y... Depende de la situación. Depende de la situación, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se va a desdoblar dentro de nuestra realidad, ¿no? Si vamos a justo sacar la carta del diablo, que mucha gente le tiene miedo a la carta del diablo porque piensan que es lo peor que te puede pasar, pero en realidad lo que tienes que hacer y darte cuenta es que el diablo puede llegar a ser tu mejor amigo. Sí, eso dile a ¿cómo se llama? El de Like Rolling Stone. ¿A quién? Ay, se me fue el nombre. Ya, fue mal chiste porque se me olvidó el nombre. Oye, y ahorita lo vas a Pero, recordar y lo vas a explicar. Ajá. Para que Búscalo no en esté peor. internet. Ay, güey, es un cantante de los 80s, de Like Rolling Stone, una rola muy famosa. Búscalo en internet. Bob Dylan. Bob Dylan. Ah, Dile, sí, eso sí, dice, sí. porque dicen que le vendió el alma al diablo y habla de eso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O esto del diablo bajó a Georgia, ¿no? Que es la historia del cuate que le vendió su A alma al Jimi diablo. Hendrix. Ey, sí, sí, sí. Y cuando hablamos del tarot, del diablo en el tarot, en realidad estamos hablando acerca de nuestros deseos ocultos. Sí, como de Leyo, ¿no? Lo diría el psicoanálisis, como esta onda de que... Y de hecho, fíjate que hay De corrientes nuestra incluso sombra. feministas que recrea esta onda del diablo como para decir que es como tu yo real, ¿no? O sea, el yo que eres cuando cierras las puertas, cuando estás tú solo, como tu lado Exacto. que se rasca lo que se quiere Más rascar. malo. Tu real, ¿no? Sí, sí, Más sí. allá de lo malo, bueno. Ajá, es sí, sí, como sí, el más salvaje. Enseñando el digamos. cobre. Ándale, sí, ándale, el cobre. Es nuestra sombra, nuestro yo reconocido. Y hay que mantenerlo contento. Los Porque tenis sí. viejos cómodos. Exacto. Sí. Y eso. Iba a regresar un poco también contigo. Ahorita que mencionaste de tu amigo, que en realidad que ya hay mucha gente que
justo está haciendo esta Transición. pues que ha hecho varias literatura al respecto. Jung es como la base de toda esta vertiente y que de ahí se desprende Bert Hellinger con la Gestalt, la psicología humanista, vaya, toda la vertiente humanista de la psicología, justo tiene como bases las enseñanzas de Jung y de también partir desde el imaginario y desde la idea o de la suposición o desde la decisión propia de decir que hay algo más allá de la racionalización o del raciocinio y que la mente humana en realidad tiene sus límites. Sí, que no todo es reductible, ¿no? Que no todo Exacto. puede encasillarse. Bueno, sí, justamente. Y fíjate que me quedó como la duda ahorita que lo mencionaste. ¿Me nos puedes explicar como cuál es la diferencia para ti y la diferencia en tu práctica de predicción y adivinación? Cuando hablamos de adivinar y de predecir, la predicción está cargada de ego. El que asegura que esto va a pasar. El que adivina deja abierta la puerta que el universo lo sorprenda, ¿no? Que es como una suposición. Es una suposición y hay que en ese trabajo, y como en todos, hay que tener un gramo de humildad, ¿no? Porque yo te puedo predecir que te vas a morir, pero en realidad esa muerte puede ser psicológica. Sí. Puede ser una muerte energética. Ya, sí, como esta cuestión del subtexto, ¿no? El subtexto que hay en las cosas, Exacto. como esto es la literalidad es esto, pero hay un mensaje detrás, ¿no? O sea, la Exacto. interpretación. Además es como hace rato también hablábamos como de esta onda del decreto, ¿no? Del decreto, Es exacto. como si le permitieras a alguien más decretar por ti, güey. Ajá. Y es un Sí, error, que me defina. ¿no? Es muy serio ahora que lo mencionas. Entonces, cuando hablamos de la adivinación, mucha gente diría que, no mames, estás adivinando. Es como de, claro que estoy adivinando. Yo no, o sea, ¿Quién no adivina, ¿quién no? no adivina? Yo no soy Dios, entre comillas, para los que no están viendo, para decir que esto va a pasar. Así. Esto puede pasar. Y estas son las posibles manifestaciones de lo que está por ocurrir. ¿Cómo lo vas a tomar y cómo lo vas a vivir y cómo lo vas a atravesar? Es en donde entra la conciencia y la individuación. El proceso de individuación dentro de términos psicológicos del ser humano es el que toma las acciones de cómo va a atravesar ese proceso. Y eso es, pues, personalísimo, ¿sabes? Sí, una cosa que no puedes determinar, ¿no? Y que Exacto. solamente determina el usuario, por así decirlo. Exacto. Pero fíjate, o sea, no, la verdad es que aquí me gustaría como no meter demasiado mi cuchara, pero lo voy a hacer ya ni modo, así soy. Pues, ajá. Sí. Ok, pasa esto, ¿no? Yo creo que algo que me gusta del psicoanálisis, ¿no? Bueno, que me atrapó es que es como muy cuidadoso con las palabras. Y creo que me agrada cuando las personas hacen eso, ¿no? Como que se fijan qué es lo que están diciendo en qué momento. Esta palabra de adivinar y todo me llama la atención porque yo creo que la palabra que utilizo y que me gusta mucho es la de sospecha, ¿no? Uno sospecha cosas, ¿no? Uno intuye cosas, pero aquí yo creo que la cuestión importante, lo que me gustaría preguntarte y que de verdad me genera mucho interés es las sospechas dentro de la adivinación, ¿de dónde vienen? O sea, es decir, en el tarot, ¿a partir de dónde empieza la cuestión mística, ¿no? ¿O cuál es el fundamento? ¿O para ti qué es lo que te convence detrás de eso? Es decir, ¿de dónde viene la información de tu sospecha, de tu... De la práctica. De la práctica y del estudio. La sospecha, el que sospecha es porque piensa que algo puede pasar, ¿no? ¿Sí? Hay una alerta ahí que Ajá, llega exacto. de alguna manera. Y yo quiero pensar que el que sospecha es porque tiene un antecedente. ¿Sí? Ok. Yo creo que creo que lo que quieres decir, o no sé si yo lo pensé mal, era Ajá. tú de dónde sacas como... Tus conclusiones para sospechar. Ajá, o sea, la base de, por ejemplo, un familiar se va a morir. O sea, ¿de dónde sacas que un familiar se va a morir? Yo digo que esa era como la pregunta, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo dentro de la práctica clínica, algo que dice el psicoanálisis es cuando algo se menciona demasiado, pues es sospechoso, ¿no? O sea, es decir, si yo todo el tiempo estoy afirmando que soy un buen tipo, que soy un buen sujeto, algo sospechoso hay ahí, porque alguna necesidad hay de declararlo, ¿no? Y ese es como de donde saco yo elementos para llegar a una sospecha. ¿Ok? Mi pregunta aquí es, y de verdad me genera interés, ¿no? Cuando se hacen estas prácticas, ¿de dónde se origina como decir, bueno, esta carta o esta situación me dice que esto puede ocurrir, sospecho que esto puede ocurrir? Ujú. ¿De dónde? ¿Por qué?
Ok. ¿Cómo empiezo? Si quieres me voy a alejar un poco. Hay que alejarnos de a lo mejor tu imaginario de lo que entiendes por sospecha. Sí, mi lectura de eso. Sí, de lo que es la sospecha. ¿Okay? Y retomando un poco lo que quería decir también con el comentario anterior, que todo también depende de la práctica. Uh-huh. Y de la práctica propia y de la práctica con un tercero. ¿Sí? Lo mismo siento que sucede con los psicólogos o incluso alguien que monta caballo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sabe que el caballo está enojado? Porque ya tiene una experiencia vivencial de relación con este caballo y que más o menos puede lograr hacerlo, ¿no? Entonces, en el tema del tarot, vamos a ceñirnos únicamente al tema del tarot. En el tema del tarot existe mucha literatura al respecto, ¿sí? Y afortunadamente ahorita estamos en un contexto en el que esa literatura ya no nada más tiene que ver con lo esotérico, ¿sí? O con lo que pudiéramos llegar a entender como brujo. Uh-huh. ¿no? Sí, misticismo. Misticismo. Ajá. O místico. Misticismo tiene una carga más como religiosa, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta definirlo como lo brujo, ¿no? Porque yo soy autoproclamado brujo, me considero una persona bruja, entonces Qué chido. es toda una corriente filosófica delesiana, incluso ahora. Sí, no nada más es como de okis. O sea, Sí, de prendo mis velas y todo. Y que justo lo brujo viene desde el aceptarse, vivir en el cruce y en la incertidumbre. Yo pensé que venía un sombrero con cara. Un sombrero con cara que te decía a qué escuela ibas a ir. Sí. ¿No? Vete al Conalep. ¿no? Exacto. Ese es el imaginario folclórico pop, ¿no? Sí, de Harry Potter. Harry Potter. No me gusta Harry Potter. Eso es de Harry Potter. Güey, yo soy fan de Harry Potter. Yo Sí, crecí leyendo Harry sí, Potter. Vi la redondez de tus lentes y Sí. escuché decir brujo, vi tu tatuaje el rayito y dije, oye, como que a él algo tiene que ver con Harry Potter. El Harry Potter de esta dimensión. Sí. Bueno, volviendo a nuestro tema. Hay mucha literatura al respecto y al mismo tiempo sí implica mucho estudio. Sí, pudieras aventártelo y sí hay toda una cuestión de que debes de tener cierta sensibilidad, también conocida como don, si nos queremos poner esotéricos, ¿no? Tiene que haber este halo de misticismo en donde te dicen que tienes que tener dones. A mí me gusta entenderlo que tiene que ver con una sensibilidad y que esa sensibilidad hay que aceptar que existe, que hay personas que la tienen. ¿Se pueden desarrollar los dones? Sí. Que la tiene desarrollada, que la tiene nata, que la tiene más trabajada, que la tiene menos trabajada. Sí. Y que al mismo tiempo depende mucho de la persona, ¿no? Pero esa sensibilidad no nada más tiene que ver con lo brujo, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Incluso dentro del mundo de la psicología, hay psicólogos que son espiritual. Hay psicólogos que son más sensibles a ciertas cosas y hay otros que no, o sea, Pues hay... creo que ese trip es como muy arraigado a los sentidos que desconocemos, ¿no? O sea, culturalmente tenemos 5 sentidos, pero se supone que tenemos chorro de más, ¿no? Bueno, De ya hecho, estamos... Y al final los sentidos son para percibir el mundo que nos rodea. No nada más lo que vemos es lo que existe y demás, ¿no? Entonces creo que podría ir por ahí, ¿no? Le podríamos llamar dones o quizás de otras maneras, pero es una manera de percibir lo que está ahí, energías, la materia, la ves con los ojos, la tocas, ¿no? Otra cosa por el estilo. Sí. Y que eso tiene que ver mucho con el pensamiento cartesiano, ¿no? Que es solamente creo en el método científico, solamente Ajá, sí. creo en lo que veo, ¿no? Sí. Y en realidad, pues ya van muchos años de ese pensamiento cartesiano y ya afortunadamente podemos pensar que existen otras posibilidades y que no estamos limitados a eso. Es que yo creo que hay dos vertientes bien delicadas, ¿no? Esta cuestión de yo creo solo en lo que veo, sí me parece súper limitadísimo, pues, pero una cosa es decir, yo creo o yo siento o yo lo que tú quieras, que hay mucho más allá de lo que veo, pero otra cuestión es afirmar que conocemos lo que no vemos. Eso yo creo que es lo complicado, ¿no? O sea,
Bueno, sí, no sé si me doy a entender, pues. Sí, claro. Y yo te diría que el que afirma que conoce todo lo que no ve es un charlatán. Sí, claro, por supuesto. O sea, eso es Afirma lo clarísimo. inafirmable, sí. Exacto. O sea, el que te diga, no, sí, esto es un charlatán. Sí. Ok, entonces aquí, ¿cuál es como el acercamiento con... Bueno, y así lo estoy viendo yo, ¿no? Poniéndome mamón. ¿Cuál es el Todo bien, acercamiento todo bien. con lo desconocido? Pues, ¿cuál es el Pongámonos acercamiento mamones. con... sí, así, yo sí soy... no puedo, ya soy yo, ¿no? Bueno, no, ya en serio, o sea, ¿cuál es el acercamiento a partir del tarot con lo que se desconoce? Con lo... ¿Cómo se le llama? Con lo metafísico, pues, por así llamarlo. Con lo intangible. Sí, con lo intangible. Ajá, ¿cuál es la... ¿Cómo te acerca a ello? ¿Cómo te lo propone? Claro, justo te lo propone a través de sus imágenes, Ok. que conocemos como arquetipos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda? O sea, ¿cómo funciona el tarot? El tarot en realidad funciona diciéndonos a través de imágenes y de sus códigos ciertos mensajes, arquetipos, vamos a ponerlo como arquetipos para englobarlo, pero en arquetipos pues son códigos, mensajes, construcciones que tenemos impregnadas, códigos. Sí, como símbolos, ¿no? Símbolos que nos Símbolos. representan y que reinterpretamos. Pero ojo, un conjunto de símbolos hacen un arquetipo. ¿Sí? Ok. O sea, vámonos, por ejemplo, la primera carta que salió, ¿no? La carta del mago. Oye, ¿por qué no nos lo lees a nosotros así de veras y ahorita nos dices de que nos vamos a morir? Ok, bueno, Ojalá sea un orgasmo. pudiéramos empezar a eso muy, Josh Batallesco, sí. Si pudiéramos ahorita justo hacer una lectura, pero para eso está el otro tema importante cuando hablamos del tarot, que es la pregunta, ¿no? Que esa es la gran caja de Pandora, ¿no? Uno no puede abrir el tarot sin tener una pregunta concreta. Sí. Y eso de, ay, pues a ver, échamela, a ver qué me sale, Ey, en a realidad. ver, ¿qué me dices? Exacto. No, a ver qué digo. Exacto. Tiene que haber una búsqueda. Ok, ya la tengo. Si no hay una búsqueda por parte del ser humano, o del consultante, o del que viene a abrir entonces está queriendo perder el tiempo, ¿no? Es importante que la persona que consulta el tarot tenga una pregunta y justo el trabajo del tarólogo es ayudarle a definir esa pregunta, ¿no? Y por eso esta cuestión de ¿voy a encontrar novio? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en ti, que no puedes encontrar una persona o no te puedes sentir a la par de tener una relación equitativa con otra persona, ¿no? Que un psicoanalista te preguntaría por qué quieres tener novio, ¿no? O por qué quieres tener novia, ¿no? Sí, o sea, es lo que te diga, bueno, ¿por qué quieres hacerme esa pregunta? ¿No? Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Entonces ahí es en donde ya entra el enfoque terapéutico del tarot, ¿no? En donde no nada más vas a venir y me vas a decir qué es lo que me va a pasar, sino que más bien yo te voy a preguntar y juntas vamos a descubrir y vamos a ver qué es lo que quieres preguntar y por qué lo quieres preguntar y vamos a ver qué nos dice el tarot al respecto, ¿sí? Entonces, hablando del tema de símbolos, ahorita justo para los que no están viendo, la primera carta que salió fue la carta del mago, que es la carta número 1 del tarot. Déjame, lo grabo esto para subirlo ahí a las redes. El tarot me traje mi tarot personal viejo, que luego también hay un tema interesante sobre los mitos del tarot, ¿no? En resumen, puedes comprarte tu tarot, no lo tienes que preparar, lo puedes tocar sin Es lo ningún que te iba a preguntar, problema. o sea, No, a mí me da miedo. Lo puedes tocar sin ningún problema. No hay una cuestión de que te tenga que forzar a... O sea, es como todo en la vida, güey. Puedes hacer un montón de rituales si tú los necesitas. Yo, honestamente, no los hago. Sí tengo mis rituales personales y consulto el tarot en momentos muy específicos en mi vida. No lo consulto todos los días. ¿Tú te puedes consultar el tarot? No es lo ideal, pero sí lo puedes. Es como un médico autodiagnosticándose a sí mismo. Ok. Sí, de repente se puede, pero no psicólogo, puede. o un psicólogo. Sí, leyendo sus apuntes. Leyendo sus apuntes, ¿no? Sí, sí. Sí, estoy bien pendejo, ya vi. Claro, es que
necesitamos siempre un espejo, ¿no? Y justo volvemos a lo mismo, ¿no? El tarot es un espejo. Sí, pues desde acercarte a alguien más, ¿no? O sea, desde ahí, digo, es que todo es información, ¿no? Me acerco a alguien más, yo no puedo con esto, ¿no? Eso es lo que indica. Yo pregunto sobre el amor, esa cosa es importante para mí en mi vida, ¿no? O sea, yo creo que sí. Sí, entonces, bueno, retomando el tema de la carta 1 del mago, que es la carta que habla acerca de los inicios. Este arquetipo del mago nos puede hablar de muchas cosas, ¿no? Nos habla de un aprendiz, nos habla de una persona joven que apenas está empezando a aprender algo, nos habla acerca de un charlatán, ¿no? Y dices como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué te habla, no? Bueno, cuando vemos la carta del mago, vemos una mesa, ¿no? Es la carta que habla acerca del primer escenario de nuestro viaje. Que si quieren ahorita expandimos el tarot y les muestro gráficamente cómo funciona. Ok. Tenemos a un personaje que tiene una serie de elementos dentro de su mesa, encima de su mesa, y que si nos fijamos cuidadosamente esa mesa, pareciera que está estable, pero nos damos cuenta que únicamente tiene 3 patas. Es Sí, cierto. sí, sí, Bueno, no se cierto. alcanza a ver si Sí, están está o escondida no. en la esquinita. Y no se sabe si hay estabilidad o no. No Ok. se sabe. Parte del truco. No, exactamente. Qué interesante. Es parte de un truco. O sea, esto que estamos empezando a ver y con la primera carta con la que vamos a iniciar el viaje del tarot es un truco. Es una ilusión. O sea, una representación. Alguien la hizo y dijo, no hay que ponerle una cuarta pata y a alguien se le va a volar la cabeza con esto, dijo, Sí. ¿no? Como en Los Simpsons. Es como la onda de si se cae un árbol en el bosque y nadie está para Nadie escucharlo, lo escucha. ¿no? Sí, Claro. genera sonido, hay ondas vibratorias, eso lo sabe la física. Pero bueno, ya. Pero hay ondas, una paradoja. sí, hay ondas vibratorias, pero en realidad existe sonido si hay un receptor. Esa es la gran pregunta, porque Es hay como ondas vibratorias, de es que hay hasta ondas hay. cuántica. Es hasta física cuántica, Es que, güey. es que se sabe, no, espera. se sabe que el comportamiento de, Pero ¿cómo vas a de ver? la ¿Tú cómo realidad vas a saber si no estabas ahí? Es que es diferente. el sonido se ejerce cuando se percibe o el sonido existe por sí mismo. Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Si a mi El perspectiva sonido- se ejerce hasta que se percibe, pues entonces no hay sonido. Entonces- Pero si para mí el sonido es producto de una onda vibratoria, no, pues entonces sí lo hay independientemente de que lo escuchen o no lo escuchen. O sea, en este momento está explotando un planeta que no podemos percibir por ninguna forma, ninguna fuente, ¿no? Y yo sé que está ahí, ¿no? Porque soy Dios a veces. Pero la verdad es que es una cosa que ocurre aunque nosotros no estemos ahí, aunque no haya nada percibiéndolo. Claro. Pues a lo mejor aparece en la realidad a partir de que está en tu pensamiento, ¿no? Es como el trip que iba era cuántico, como esta onda de las moléculas a través de la rendija. Sí, que solamente Sí, se que se pueden ver comporta cuando diferente cuando es observado. Sí, que únicamente Ah, cuando se cuando no observa es observado. es cuando se sabe dónde está. El Exacto. resto del tiempo puede estar en cualquier otro lugar del universo, pero 3 patas. Exactamente. Entonces, tenemos una carta que nos muestra a un vato que tiene estos elementos en la mesa y que esos elementos se van a estar repitiendo en diferentes momentos dentro del tarot, ¿no? Tenemos una espada, que dentro de la simbología, la espada representa el intelecto y representa al elemento aire. Tenemos una copa, que representa al elemento del agua, que representa lo emocional. Tenemos una moneda que representa lo material y representa el elemento tierra. Y tenemos en el brazo izquierdo está sosteniendo una vara que vamos a conocer a lo largo del tarot como los bastos, que representa la energía de fuego y que representa la energía sexual creativa. Ok, ¿No es algo parecido a la baraja española? De hecho, la baraja española se desprende del tarot. Ok. Oye, nomás que ahí la copa es rojo, ¿no? El contenido. Como Sí. si fuera vino o una cosa así. Sí, en realidad estos colores de este tarot en específico ya están como tergiversados, ¿sí? Ah, ok. Si hablamos de toda la de representatividad del color dentro del tarot, hay todo un estudio al respecto. Tendríamos que basarnos exclusivamente en el tarot de Marsella, que es el primer tarot identificado, y donde sí tenemos colores que representan ciertos elementos, como por ejemplo el amarillo representa el intelecto y la sabiduría, ¿no? Sí. Que en este tarot que yo tengo, que este tarot lo tengo porque yo me lo encontré justo,
O sea, un día estaba en la escuela y de repente volteé y estaba el tarot ahí. Con una rosa blanca encima. Con una rosa blanca encima. ¿Ya lo encontraste? ¿Y esa rosa? Ajá, me lo encontré. Sí. O sea, estaba el tarot ahí y fue como de, no mames, un tarot. Lo dejé ahí jondeado por muchísimos años hasta que después empecé a retomar la práctica y con este es el tarot con el que he estado trabajando desde hace 7 años. Pero ¿no? literal así de que te lo encontraste en la calle. No, el En la tarot se escuela. lo encontró a él. Ajá. Ese ok. es el punto. No, no estaba en la calle, estaba en mi escuela. Ah, ok. Estaba en una sala como de estar que teníamos ahí en la escuela y alguien lo había dejado ahí, ¿no? Entonces, puede ser que me lo robé, sí. Sí, yo también Sí, me sí, quedé en también. eso. No, no es Pudo haber cierto. sido que alguien lo dejó y alguien quiso regresar por él y ya no lo encontró y me lo robé. Puede ser que el chico que estaba ahorita unos minutos después, ¡hey, mi tarot! Era el dueño, pero no me detuve a averiguarlo. Exactamente. Y con ese es con el que he estado trabajando desde hace mucho tiempo. No traje los arcanos menores, que los arcanos menores justo son las copas, bastos, monedas y espadas. Y sus diferentes triunfos, como lo conocemos, que es lo que ahora actualmente conocemos como la baraja española. También podemos ejercer o podemos hacer prácticas adivinatorias o podemos abrir los arcanos menores o esas cartas de la baraja española. Yo no los utilizo. Yo trabajo únicamente con los arcanos mayores, que son estas 21 cartas que iban acompañadas con el resto. Y no hay que olvidar que en realidad el origen del tarot no se sabe de dónde viene. Solo sabemos que tiene aproximadamente 600 años, que su primera versión o la más antigua viene de Marsella en Francia y que cobró popularidad como juego de cartas, ¿no? Órale. Que la gente- Perdón, ¿tiene algo que ver con los gitanos? Sí, justo después los gitanos recuperan el tarot. Específicamente ellos utilizan los arcanos menores, que son la baraja española, para hacer prácticas adivinatorias, ¿no? Y los 21 arcanos mayores, que son los que manejamos ahora cuando hablamos de tarot, fueron como guardados durante mucho tiempo y las élites del muchísimo tiempo, del medievo y mucha gente, Consultaba. más que consultar, los utilizaban como piezas artísticas Órale. y los reproducían y los tenían como pequeños cuadros, ¿no? Ya. Existe también una versión y por ahí una teoría conspirativa que en realidad el tarot surge como una herramienta de comunicación dentro de una secta. Podríamos decir que es una Órale, sí. teoría Dejan ahí. Illuminati. A ver, habla más de eso es bien interesante. No, Yo quiero no, unirme a no, esa hay, secta. no hay mucho al respecto, no, más bien no sé mucho al respecto, lo único que sé es Por seguridad no Porque te me puedo van dar a matar. detalles. no, Sí, no, no, puede que ser. justo el tarot cobra este poder o esta cuestión adivinatoria porque se utilizaba como herramienta de comunicación entre un grupo selecto. Órale. No sabemos quién sea ese grupo selecto, bueno, yo por lo menos no sé a quién se refieren con ese grupo selecto, pero que sí eran eran herramientas de comunicación, ¿no? Sí. Y sobre todo en Europa, que era más fácil poder comunicarse a través de cartas. Sí, ¿no? como los rateros cuando quieren robar una casa, ¿no? Que afuera ponen un graffiti con un símbolo y que significa que el tipo de gente que hay, el tipo de... ¿Sí se ubican eso? Sí. Sí, he Sí, sí, escuchado sí. de eso. Ah, pero... Sobre todo porque cuando hablamos del tarot, bueno, mientras platicamos lo voy a organizar en una especie de tirada para que logren entender a lo que me refiero. Pero el tarot nos habla acerca de... nos cuenta una historia, ¿no? Entonces, esa historia es la que a mucha gente le ha llamado la atención porque dicen, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí evidentemente alguien estaba queriéndonos decir algo a través de esas imágenes que no sabemos muy bien por qué se hicieron así. Hay otro también componente muy importante sobre la historia del tarot que tiene que ver que está fuertemente relacionado con lo judio-cristiano, ¿no? Y que viene definitivamente del medievo, por los personajes que vemos.
¿no? Desde el rey, desde la papesa, El diablo. desde el papa, desde el diablo. Entonces tiene una connotación judeocristiana. Entonces ya sabemos ahí. Bueno, no sé, pues, pero lo interesante yo creo que lo que me llama la atención, pues, es como, por ejemplo, el diablo de aquí no es como el diablo de la baraja que conocemos, ¿no? O sea, es este Baphomet y que No es tiene el como mismo del de la connotaciones- lotería. y tiene como otras connotaciones de otras culturas, ¿no? Como esa cruz que es como egipcia, una cosa así. Y por ejemplo, te preguntaba esto de los, ¿cómo se llama? De los gitanos, porque justamente los gitanos son como una mezcolanza entre lo judeocristiano, lo europeo y otras culturas, ¿no? Y que de hecho se desprenden muchas otras culturas que no hay específicamente como un referente. Sí, exacto. Sí. Ven a ver ya, pues, ¿con quién nos vamos a casar? Bueno, ahorita no voy a hacer lectura. Sí, vas a platicar la historia, ¿no? Más bien estoy haciendo como estoy organizando un poco las cartas para que las puedan ver los que están aquí presentes, porque obviamente los que no están presentes no van a poder ver. Y entonces, para ellos no existe. Ajá, Para ellos no exacto. existe. Ay, es que hay una historia. Eso me parece, no sé. O sea, la historia es como, digamos, canon, por así decirlo. O sea, ¿hay una historia ya descifrada o cómo es esto? Creo que no entendí tu pregunta. Sí, ¿La tú dijiste puedes que hay volver a una historia, ¿no? reformular? Que evidentemente... Sí, que se nos nos cuenta damos una cuenta. historia. Sí, claro. Entonces, ¿es una historia, digamos, canon? ¿Específicamente una historia? ¿O a qué te refieres con eso? Sí, bueno, entonces, bueno, esta es una de las maneras de cómo podemos organizar el tarot para poder dar cuenta de una cierta narrativa que podemos encontrar, ¿no? Principio de cuentas, empezamos el viaje del tarot con 2 cartas claves, que es la carta del loco y la carta del mundo. La carta del loco es una carta que no tenemos, no tiene una numeración, y en el tarot lo conocemos como la potencia, ¿no? De hecho, es el número 0. Al no tener un número, nos habla acerca de todas las potencias y todo lo posible que puede llegar a suceder, ¿no? Habla acerca de las chispas de inicio. Cuando nos sale esta carta dentro del tarot, nos puede hablar dentro de sus múltiples manifestaciones de un impulso. Ese impulso puede tener muchas subtextos, connotaciones y dependiendo, ¿no? También nos puede hablar justo que ese impulso, dentro ya las cuestiones más literales de la carta, vemos a un personaje que lo pudiéramos llegar a conocer como un bufón, que está vestido como lo que ahora tradicionalmente conocemos como un bufón, y que está caminando en un campo, lo que vemos que es como un campo, pero que está voltando hacia arriba, es decir, no está viendo hacia dónde camina. Y lo que nos está dando cuenta es de que posiblemente para acá hay un precipicio, ¿no? Hay un peligro, hay una roca, hay un posible tropiezo. Okay. Y algo encima de la roca, ¿no? Algo verde. Exacto. Hay un inicio y hay un inicio de un posible tropiezo. Y algo más allá todavía. Y algo más allá. ¿A qué te refieres con algo más allá? Si no, esa cosa verde. Ah, no es cierto, es como una lagartija. Sí. Ok, Arriba de la ya. roca. Sí. Es un posible tropiezo. Y tenemos a un gato que, bueno, es un animal, pero ahora lo conocemos como un gato. Puede ser debatible el animal. Pero en realidad lo que significa es el instinto, ¿no? El instinto mordiéndole a este loco, diciéndole como de, oye, aguas, ¿a dónde vas? Fíjate, ¿no? Y bajando los Escúchame. pantalones. Exacto, de baja los calzones, como decimos. Sí, ¿no? sí, pues el instinto, ¿no? Ahí está, en los genitales. Ajá. Que ten cuidado, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos una carta de inicio, que es la carta del inicio del tarot, que nos habla acerca de un viaje. Y que tenemos de posibles 20,000 manifestaciones y un viaje que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿sí? Okay. Y que termina con una carta que conocemos como el mundo, que es una mujer desnuda, que la vamos a ver también por aquí en múltiples manifestaciones, y que la encontramos completamente desnuda, plena, en un elemento visual que ahora conocemos como círculo, y que significa la completud de un proceso. Pero que al mismo tiempo el círculo nos habla de un inicio y de un final interminables, ¿sí? También esta carta al final, bueno, dentro de sus posibles manifestaciones nos habla acerca de nuestro lugar en el mundo, de qué entendemos por plenitud, dónde queremos estar, dónde estamos física, emocional y espiritualmente.
esta carta está rodeada de 4 imágenes animales alados, que son un buey, un ángel, un león, un toro y un león, ¿no? Y que al mismo tiempo representan elementos, ¿sí? Que los vemos identificados con la primera carta del tarot, que es la del mago. Lo que vemos ahora como un símbolo, ya después lo vemos manifestado como una criatura que podemos identificar, algo no amorfo o inanimado, sino animado. Ujú. Entonces, hacemos las correspondencias de lo que antes pensábamos que era el intelecto, de la herramienta, de esta espada que nos ayuda a cortar. Se ve evolucionada hacia un ave alada que nos ayuda a trasladarnos hacia algo más allá, ¿no? Y son los elementos del aire, ¿no? Es el elemento aire, exactamente. Entonces, bueno, así se cierra el tarot y vamos viendo conforme en cada una de las cartas estos ciertos personajes. A mí me gusta siempre enfocarme en ciertas características de estos personajes que vamos a estar conociendo, ¿no? Primero hay que entender que dentro de la estructura del tarot, en esta estructura del tarot estamos hablando de 4 niveles, ¿no? Tenemos las 21 cartas acomodadas en principio y final, y al mismo tiempo en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En el nivel 1, que es el nivel más básico y primigenio de la conciencia humana, es en donde tenemos estos personajes que conocemos más tradicionalmente dentro de nuestra cultura popular, ¿no? Tenemos el mago, que ya lo hablamos, tenemos la papesa, que es una carta bellísima también, esta mujer alada, mística, que se guarda a ella misma en un secreto espiritual. Feminista porque rompe con los esquemas de que el papa es hombre, ¿no? Está Ajá. bien padre. Exactamente. Sí. Sí. Hay una relación muy bonita hablando de feminismos, hay una relación muy bonita entre la papesa y el papa, ¿sí? ¿Y por qué la papesa es representada con un velo? ¿Sí? Ok. Porque la papesa, vaya, volvemos a lo mismo, ¿no? Son muchas cosas, pero sí. La papesa y el papa, como la emperatriz y el emperador, nos van a hablar de 2 principios, que es el principio femenino y el principio masculino. ¿Ok? Sí, ahora mismo estamos en condiciones de poder, desde la perspectiva queer, de que todos estamos de acuerdo que cuando hablamos de masculino y de femenino no hablamos exclusivamente de hombre y de mujer. Ajá. ¿Sí? Todos tenemos energía masculina y todos tenemos energía femenina. Sí, todos tenemos pezones. Exactamente. Bueno, eso ya. No lo había pensado. Hay algunos que no nacieron con pezones, pero Sí, ajá, hay sí. pobrecillos. Ellos no cuentan. Ahí sería Fueron excluirlos. negados del eros del pezón. Sí. Maldita sea, qué gacho. Ojalá se los perforen. Bueno, entonces empezamos. La base del tarot justo es de estas cartas que nos hablan de estos principios. Estas 5 primeras cartas nos hablan de esos principios y que cada una de ellas nos habla acerca de personas de poder, ¿no? Todos los de que están aquí son personas que tienen un cierto poder, incluso el tamaño, Sí, del protagonismo que tienen. el protagonismo que tienen dentro de la imagen, a diferencia de el enamorado, por ejemplo, que es la siguiente carta en donde ya empezamos a tener un poco más de narrativa. La diferencia visual es abismal, ¿no? O sea, sí, son la mitad Claro. Sí. de Sí, lo sí, que sí. es el otro personaje. Ok. Aquí ya estamos hablando más del mundo terrenal. Oye, yo sé que son muchísimos elementos, pero imagino que también los colores tienen patrones por algo, ¿no? Claro, O sea, sí. En el amarillo hablamos del intelecto, Sí. en el rojo hablamos acerca de la intuición, de lo sanguíneo. y fíjate cómo es igual que bueno, no es igual, pues, pero es muy semejante a la lectura del arte, ¿no? O sea, ves un cuadro, como lo que tú dices, son cuadros pequeños, y el lugar donde se posicionan los elementos, los colores que tienen, la predominancia de los matices. Claro. Órale. Bueno, Bueno, pues es que esto es porque justo... Es que no son elementos aislados. sí, claro. O sea, lo que ahora también conocemos como arte, o más bien, lo que conocemos como arte viene de la representación. Ujú, sí, sí, el O símbolo. sea, el arte es una representación. El tarot es una representación. ¿Sí? Y cuando hablamos de la representación, entramos justo a la representación de lo arquetípico, que es la representación de múltiples manifestaciones de lo que una imagen nos puede llegar a decir.
No lo que nos dice exclusivamente, sino lo que nos puede llegar a decir. Y tu proyección en ello, ¿no? O sea, Y tu también proyección tiene que en ver ello, que sí. Exacto. Yo vi al mago y dije, ese güey está vestido bien estrafalario, tiene una mesa con pisto, con armas, con dinero, güey, es narco, ¿no? Pero es porque soy mexicano, pues. o sea, Y también Pero ese- nos hablaría de un arco muy pendejo, ¿eh? a ver, aguanta. Eso no se puede decir así nomás. ¿Pero por qué? Porque es un aprendiz. Ah, Porque todavía no sabe qué hacer con los elementos. mm, Si nos saliera la carta del diablo, estamos hablando con el patrón. sí. Ok. Ese güey Él ya tiene un sabe puro qué ahí. hacer. El que está detrás. O Sí. sea, ese es el vato que lo mandan a vender El Michas. El la- sicario. No, Ah, el ese michero, es el el vato michero. que lo mandan a vender la grapa de coca a la calle. Ah, ok. Sí, El es dealer, el bichero. Es el dealer. del barrio. El Este güey dealer, es el dealer. Este güey, el diablo, Es el jefe de jefes. es el No digas que, nombres. el que nunca lo vas a ver. Sí, Ok, ajá. el innombrable. El innombrable. Órale. Sí, como él, ¿no? Que no tenía Ajá. nombre. Era Sí. él en las chicas superpoderosas. Él. Exacto. Sí. Qué bueno. Y al mismo la papesa. La papesa va a ser la esposa del diablo, la Sí, que sí. está guardando Sí, debajo de secreto. toda esa ropa está bien es- operada, ¿no? O no. La que va a estar operada va a ser la emperatriz. Ah. Que puede la llegar mera. a ser la amante. O sea, estamos hablando de ya Suposiciones, ajá. escenarios Sí, estamos pop trasladando- telenovelescos, ¿no? Sí, claro, Ok. aquí el Sí. tarot para México. Exacto. O sea, podemos, me encanta eso del tarot para México, ¿no? El narcotarot. Sí, sí. Voy a hacer Estaría un chido, proyecto ¿eh? artístico Sí, que quede esto para la Indautor, que aquí se acaba de registrar el narcotarot. Entonces, mi nombre es José Fernando Sí, García patente Cuevas. La patente queda establecida. Cualquier Ok. cosa. Sería Sí. interesante. Mira, la muerte es el pozolero, ¿no? Ahí está con las cabezas. Exacto. Órale, bueno, Qué ya chido, pues, ¿eh? sí, sí. Bueno, ya nos desviamos mucho. Es que es el tema de los Sí. arquetipos, ¿no? El hecho de Es que hay el una arquetipo. narrativa abierta, o sea, Exacto. como De la que- historia de quien sea. Hace rato hablábamos, de hecho, de que era un trip como de onda de memes. De que son símbolos que plasman un montón de información y pueden ser Ok, diversísimos, ¿no? Y depende del contexto y lo que significa. Sobre todo que conoces el lenguaje. Un meme no va a ser chistoso para ti Si si no no, lo entiendes. entiendes el contexto. Ajá. Por eso es la palabra de mame de ahorita las generaciones nuevas, ¿no? De los chavos. Contexto. Ajá, sí, sí, claro. Se dice explicación, baboso. Se dice, ¿qué está pasando? Sí, chingada madre. Y la belleza del tarot es que es un meme que si te estás dispuesto, va a abrir en ti códigos, mensajes y cosas que tienes muy atoradas en el inconsciente y que tienes muy dentro del inconsciente y que destraban algo. Órale. O sea, ¿cómo explicarte cómo lo destraban? No sabría decirte cómo, pero... Pasa. Sí, es como esto de que si la información inconsciente llega al consciente, entonces fluye, ¿no? Exacto. Es una cosa así. Órales. Ay, a ver, Pues es ¿y entonces como qué una- pasa? Síguenos contando, Ok, ajá. es que lo que yo creo que es justamente es esta cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, un estereotipo, ¿no? Depende de la cultura en la que estamos. Se estereotipa, ¿no? Y la palabra estéreo desde su etimología es porque se mueve a partir de la cultura donde se interpreta. Pero el arquetipo, ¿no? Es como está como en blanco, o sea, es un elemento que va más allá del tiempo, ¿no? De la época. Sí, es como un elemento nato, Ajá. ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Está por ejemplo, esta idea del Don Juan, ¿no? Que es como muy común. El Don Juan es ajeno a una época, a un lugar, ¿no? Es como una serie de características de la personalidad que están ahí y hay sus diferentes formas, ¿no? Sí. O sea, sí, independientemente de la cultura. Pero bueno, entonces nos decías de la historia que hay aquí. O sea, yo lo que quería saber es como si hay una historia como tal o siempre es una historia desde su interpretación particular. No, o sea, vaya, cuando hablamos de que hay una historia es de que hay una manera de cómo organizar el tarot y que nos muestra escenarios. Solo hay descripción de personajes, por así Hay decirlo. una descripción de personajes. Ok, sí. Y de hecho, si pudiéramos después hablar en algún momento, el tarot es una gran herramienta. Es complicado si lo haces desde un lugar como el mío, porque a mí me cuesta, porque ya te clavas mucho y ya, o sea, te trabas ahí en el conocimiento, pero puede ser una gran herramienta para contar una historia, ¿no? Sí. O para armar un guión de Exacto. novela, Sí, güey. es que es de la Rosa sí. de Guadalupe. Ey, No como no sabemos necesariamente. de O sea, es qué. un decir, es un Sí. decir. No, O es sea- que Rosa de Guadalupe está muy simplón, ¿no? O sea, No, pero no si una necesitas- novela ponle de drama. Sí, claro, pues son elementos ahí que No sí. necesariamente voy a apelar ahí porque justo
totalmente lo contrario. Cuando tú hablas de una Rosa de Guadalupe, estamos hablando de algo, o bueno, también depende de quién lo esté abordando, porque estás hablando de cosas superficiales, Ok. o está tratado de una manera superficial. Por ejemplo, vamos a abrir otra caja de Pandora, ¿no? Que ya sé que quieres seguir que hablamos de eso, pero creo que eso es importante. No, el enamorado. Un escenario. Vamos a hablar de la carta del enamorado para los que nos están viendo. Y vamos a ver las posibilidades de esta carta dentro de un escenario de la Rosa de Guadalupe. Y al mismo tiempo lo vamos a desdoblar en sus posibilidades más profundas. ¿Ok? Ahora, te lo van a desdoblar en lo profundo. Exacto. Qué fuerte. Tenemos una carta que es la carta número 6, que es la carta del enamorado, en donde tenemos a un joven parado en medio de la carta y que tiene a dos mujeres a un lado de él, ¿no? Una de ellas está con su pelo rubio, tiene una corona en la parte superior. Podemos sospechar que es una mujer de mayor edad y que le está tomando la mano en el hombro. La Sugar. La cougar, más bien. Ajá. No, Sugar porque tiene feria. Ah, bueno, sí, puede ser, sí, porque es una persona que sabemos que tiene un estatus superior y que está del lado derecho, ¿ok? Eso es importante, que está del lado derecho. Y Ok. luego, en el lado izquierdo, tenemos a otra mujer, aparentemente más joven, y que lo está tocando cerca de su corazón, ¿sí? Y el enamorado tiene Los brazos cruzados. los brazos cruzados. Ya sé para dónde va eso. ¿Para dónde va? ¿Ubicas esta onda de... ¿Cómo se llama la película y el libro de... La insoportable levedad del ser, ¿no? Del sujeto que no sabe decantar si por la mujer leve o la mujer pesada, ¿no? Que una es más terrenal, una es más afectiva, más cariñosa, la otra es más voluble y más emocionante y toda esta cuestión, ¿no? Y me parece, ¿no? Una más cercada a lo afectivo, al pecho, a esa zona. La otra quizá más superficial y una pues quizá es aparentemente más conveniente porque tiene varo y tiene un estatuto, pero la otra es más cercana y es más real porque no tiene zapatos, ¿no? Está desnuda de ahí, sí, probablemente no tenga varo, pero lo quiera de veras. Y está ahí el sujeto por decantarse, ¿no? Porque arriba está Cupido a punto de soltarle ahí un flechazo. Exacto. Algo así, ¿no? Me imagino. Exactamente, lo acabas de describir perfectamente y me gustaría que me dijeras qué es lo que nos plantea esta carta en una sola palabra. En una sola palabra no sé. O en una frase. Indecisión, ¿no? Una sola Indecisión. palabra. Esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Una indecisión. Sí. Y para una indecisión tiene que haber una crisis, Sí, una discordia. una discordia. Exactamente. ¿Y dónde estamos viendo esa indecisión? Pues en el enamorado. No, sí, pero gráficamente y visualmente, ¿en dónde lo estamos viendo? Ah, arriba, en ¿Cupido? la flecha, o sea, en que se va a soltar, ¿no? En los dos pies. Sí, por los colores que tiene. No, porque los... Ya. Como Hay dos que caminos, parte hay dos dos caminos. caminos. Hay dos caminos. Uno apuntando hacia Sí. un lado y uno apuntando hacia el otro lado. Ajá. Exactamente. Sí. ¿Sí? Y acabas de dar también en el clavo, que es el personaje al lado que conocemos como Cupido, que lo podemos llamar Eros, que lo pudiéramos Sí, llamar el dios como de del- muchas maneras, dependiendo de Sí, mitología que estamos abordando, pero que justo habla acerca de... y que tiene una flecha que está a punto de soltarse. chingárselo. Sí. ¿Sí? Sí, o te mueves o te carga. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de una carta que nos habla principalmente de una crisis por la toma de una decisión. Sí. Y en un escenario de la Rosa de Guadalupe, que comúnmente lo vemos, la disyuntiva de una persona entre dos amores. O Ajá. entre el bien y el mal. Sí. Ok. O ¿Sigo siendo drogadicto o no sigo siendo drogadicto? entre decirle a mi mamá, o entre hacerle caso a mi mamá, o hacerle caso a mi esposa. Órale, sí. o a mi amante. Sí, muy típico de la cultura mexicana. Exacto. O sea, poniéndolo en un contexto de Rosa de Guadalupe. Y este vato de medio diciendo, es que yo quiero escuchar a mi corazón, yo necesito saber qué voy a hacer, estoy en crisis porque no sé qué camino tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el corazón siendo representado por Cupido, por Eros, que es al final de cuentas el que tiene la última decisión. Y el que le dice, si no tomas una decisión basada en lo que tú verdaderamente quieres, Te mato, perro.
te vas a morir, te va a cargar el payaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la decisión que vayas a tomar tiene que estar de acuerdo a tu proceso de individuación y sobre todo, que es como el trasfondo más profundo de esta carta, es que la decisión que vayas a tomar la tienes que tomar basado en tu terrenalidad y en tus dos pies. Es una decisión que tienes que hacer desde el carácter. Sí, con los pies bien puestos en la tierra. Es una decisión que tienes que tomar desde el carácter de adulto. Sí. Entonces, esta carta, cuando nos habla dentro del proceso de una persona, nos está hablando del proceso de crecimiento que existe del individuo de la adolescencia a la adultez. Sí, sí. Y que se ve reflejado en una toma de decisiones. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, un hombre decide, un Exacto. niño obedece. ¿Sí? Y bueno, esa creo que era el ejemplo más claro y más didáctico para poder describir las diferentes capas que pudiéramos encontrar dentro de un tarot, ¿no? Que yo creo que lo que no encaja de la Rosa de Guadalupe, ahorita que lo dijiste, lo pensé, es que la Rosa de Guadalupe está cargada de prejuicios, ¿no? Y los prejuicios son Exacto. afirmaciones, son cosas determinadas. Exacto. Y aquí se distingue por la indeterminación. Exacto. Entonces, creativamente, si vamos a hacer una historia tomando como ejemplo la carta del enamorado, pudiéramos hacer una historia muy hermosa de un coming of age, de un adolescente tomando una decisión o enfrentándose hacia una posición de vida o una situación de vida que le lleva a ser adulto. Sí, que no sea como ninguna onda ni morbosa, ni... Ahora sí que cero drama, ¿no? Exacto. Sí. Pero si es morboso es mejor. Si no es más divertido. Bueno, entonces, ok, eso es lo de la historia, es en lo que estábamos, ¿no? Bueno, entonces, en el segundo nivel, justo ya que empezamos a hablar del enamorado, ya empezamos a ver a personajes. Vemos en la primera estos personajes más medievales, grandes, mitológicos, que responden a poderes. Sí, la Que monarquía. La monarquía, que terminamos con el Papa. Y empezamos con justo este personaje del enamorado que ya lo describimos, el cual nos dice que va a tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión lo va a llevar a tomar un viaje o una conquista, ¿sí? Que es la siguiente carta, que es la carta del carro. Desafortunadamente no me puedo ir carta por carta porque si no... Sí, duraríamos horas aquí. Duraríamos aquí Sí. muchas horas, pero... aquí es ya en el segundo nivel en donde comenzamos este viaje, en donde tenemos un personaje que va acerca de la conquista de algo y que es una salida al mundo, ¿no? Y que de ahí se va a ir cruzando con diversos personajes que le van a servir de guía o que también le van a servir de obstáculo, ¿sí? Como por ejemplo la carta del ermitaño, que es el primer obstáculo que vemos. El ermitaño es, si te fijas dentro del esquema, dentro de la visualidad del tarot, es el segundo personaje que está volteando hacia la izquierda, como el emperador, ¿sí? Órale, sí. Aquí teníamos un obstáculo material, un obstáculo que nos ayuda a formar algo, y acá ya tenemos un obstáculo más que tiene que ver con un orden de sabiduría, ¿no? Sí. De integración Algo de la sabiduría. Mental, ¿no? Mental, exactamente. Si me alejo del mundo, no me alejo del mundo. De ahí nos vamos entonces al siguiente nivel. Tenemos estas cartas puente al final de esta tirada, que es justo la del Papa, la carta número 10, que es la de Rueda de la Fortuna, que también es una carta interesantísima porque nos habla acerca de la inestabilidad del universo, de cómo estamos flotando en agua constantemente y que no sabemos qué es lo que va a pasar. De que la vida es una tómbola. Y que la vida es una tómbola, exactamente. Para ya después irnos al tercer nivel, donde ya tenemos personajes muchísimo más complejos, ¿no? Y oscuros, ¿no? Y oscuros. Y de ahí me voy a detener en la carta del arcano número 13, que lo conocemos como el arcano sin nombre, porque justo no tiene nombre. O sea, mucha gente le dice que es la muerte, pero sí, cierto. no tiene nombre. Órale. Como el loco, que en realidad no tiene número, pero sí tiene nombre. Sí, Órale. cierto. Hay unos que no tienen cosas. Oye, qué interesante. También Solamente. está como esta mezcolanza de culturas, ¿no? Ahorita que vi varias, son cosas egipcias, ¿no? Ujú. Evidentemente, otras son cosas Lo que pasa es célticas. que este tarot específicamente tiene correspondencias con el Sefirot, que es los símbolos de la Cábala con el árbol de la vida. ¿Que son egipcios?
No, la cábala es O- judía. La cábala es judía. Ah, ok. Sí. Es una letra judía. Ajá. Los conocemos como sefirot. Ok. Y dentro de la cábala, del árbol de la vida, etcétera. Y este tarot específicamente tiene esas correspondencias. Hay otros tarots que tienen correspondencias astrológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este sí lo tiene. Yo no practico la cábala, entonces no uso las correspondencias en este caso, pero sí, o sea, hay como diferentes niveles, ¿no? Entonces aquí, en la carta del arcano sin nombre, o de la muerte, como alguna gente erróneamente le dice, tenemos una carta espejo. No sé si ustedes logran ver las similitudes entre ambas Es cartas. cierto. Es cierto. Ah, sí, cierto, ya vi, es el mismo sujeto. Es el mismo sujeto. Y mucha gente llegará a pensar que está... Por lo menos la misma posición. ¿no? Exacto. Sí. Y mucha gente pudiera llegar a pensar que el arcano sin nombre, la muerte, es una calavera, pero en tarot en realidad lo que decimos es de que es una radiografía. O a lo mejor es parte de la visión esquizofrénica del sujeto, ¿no? A lo mejor este güey está viendo que no tiene piel y que está cortando cabezas. Sí, no es... Entonces vemos Su delirio. una radiografía del sujeto, ¿no? Sí. Y que en realidad vemos unas cabezas que son las cabezas de un Rey. y de una posible reina que están en el piso, ¿no? Entonces, al ojo desnudo, pudiéramos decir que este güey los mató. Sí. O que siendo rey y reina igual se van a morir, ¿no? Como Los todos. descuartizó, ¿no? O sea, Sí, porque también están manos y pies en la carta. exacto. Pero no sabemos de quién son esas manos y esos pies. Sí. Sí. Lo que en realidad entendemos cuando estamos hablando en el tarot de la carta del arcano sin nombre o de la carta de la muerte son dos cosas. Uno, es una carta que nos habla de procesos de transformación fuertes. Y que las muertes en realidad no son únicamente muertes físicas. Son muertes energéticas, son muertes psicológicas, muertes emocionales. Muertes de eventos, ¿no? De También etapas. podrían ser como Son finales. final de lapsos, de etapas. O sea, Exacto. no necesariamente algo malo o algo que se me murió. Exacto, son ¿no? finales. Ok. ¿Sí? Y para que existan esos finales, volviendo a pensar en la descomposición del cuerpo humano una vez que se muere, se desintegra en cuestiones de materia y surge algo nuevo, ¿no? Las plantas que están ahí. Exacto. Pero esas plantas están saliendo de los cuerpos de descomposición. Sí, sí. Entonces, el arcano sin nombre o la muerte, lo que está verdaderamente haciendo... El fin es un principio. Exacto. En lo que está haciendo en esta carta es moviendo y arando la tierra, porque lo que tú piensas que es una hacha, en realidad es Una guadaña. es una guadaña. ¿Y para qué sirven las guadañas? Sí, para cortar los sembradíos. Sí. Para preparar la tierra para que se fertilice y para que pueda crecer algo nuevo. Eso no Entonces- significa que no puedan cortar cabezas con eso. Exacto. Sí, exactamente. Sí. Si alguien del campo nos está escuchando, puede cortar la cabeza a alguien también con eso. Sí. Entonces nos habla de procesos de transformaciones fuertes de la persona que está atravesando, en donde algo está muriendo para que algo pueda resurgir y pueda nacer. ¿Sí? Entonces ahí es en donde ya, cuando te sale esta carta, dices, no mames, me voy a morir. Pues algo va a morir. Algo va a terminar y va Algo a va a empezar terminar. otra cosa. Ajá. Para Para que que si lo estás diciendo, güey, es un chiste horrible, ¿no? Pero si estás diciendo a alguien con cáncer terminal, a lo mejor sí la tiene, ¿no? Podría. Sí, puede a lo mejor, ¿no? incluso en procesos, cuando me ha tocado vivir esos procesos con una persona en la que sale que sí, posiblemente es que por una enfermedad pase ese proceso, es como de, bueno, pues sí, es inevitable. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vas a preparar el camino para tu posible devenir de muerte? No lo prepares, ya nomás. O el fin de la espérate, ahí le enfermedad caes. podría ser también, ¿no? Sí, sí, sí. O el O sea, fin de la también es enfermedad. como ese sentir, esa intención que uno le da a las cosas, ¿no? O sea, puede, como decíamos, puede interpretar así como, güey, te vas a morir, o a lo mejor, Sí, o vas Tu a morir enfermedad va a simbólicamente terminar. y vas a renacer de otra Algo. forma. Sí, sí, sí. ¿no? Pues bueno, entonces ya para finalizar en el último plano, que es el cuarto plano. El más alto. Es el más alto. Ya tenemos elementos y tenemos cartas de representación muchísimo más elevadas, ¿no? Ya tenemos la casa de Dios o la Maison de Dieu, que le conocemos también en el tarot, que es justo cuando
se nos expulsa de una manera de pensar. Venimos de la carta del diablo, que igual ahorita podemos también hablar acerca del diablo. Sí. Se nos expulsa de una vieja manera de pensar, de un viejo contenedor que nos contenía, por valga la redundancia, y que se nos expulsa, ¿no? Sí, como Juan Escutia. Como Juan Escutia, Ahí está, mira. exactamente. Entonces, aquí lo que vemos es que, bueno, entonces algo se derrumba, algo se cae. Sí. Perdón, es que, o sea, no es un disparo, ¿no? O sea, no es una cosa hecha, es un elemento natural, ¿no? O sea, es un evento, un fenómeno. Es un rayo. Sí. ¿Sí? Y es un rayo que lo único que está haciendo es Romper una estructura. rompiendo, pero únicamente una estructura superior. Que Ya. si te fijas bien, está hablando de una corona. Sí. Que habla acerca de un pensamiento arcaico. Ok, sí. ¿Y qué está haciendo esto? Que tumbar la parte superior para que entonces se libere y surja un nuevo entendimiento, ¿no? Ok. Esta carta también, cuando nos sale, nos representa o hablamos acerca del efecto fálico, ¿no? Ok, sí. O de lo fálico, Ok. ¿sí? De la energía que necesita ser expulsada. Cuando hablamos dentro de sexualidad, cuando hablamos del pene, cuando hay una eyaculación, Sí. existe una expulsión de energía, ¿no? Sí me ha pasado. Claro. Ah, chis. Ah, caray. Entonces habla acerca también de eso y que ya vamos a entrar a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Y que ese nivel de conciencia... Sí, es como cuando te vienes y ya no sientes que todo está resuelto, te Exacto, relajas, sí. dices, güey, ahora sí puedo pensar claramente. Endorfinas, Sí, serotonina. ay, qué rico. Y que ese nivel de conciencia ya va a estar acompañado de otros personajes, ¿no? Como las estrellas, o la carta de las estrellas, la carta de la luna, que nos habla de lo materno, la carta de las estrellas que nos habla de nuestro lugar en el mundo y nuestros talentos, la luna que nos habla acerca de nuestra relación con lo materno y que nos habla acerca de nuestra relación con el mundo emocional, la carta del sol que nos habla acerca de nuestra relación con lo paterno, con Dios, entre comillas, padre. Sí, como esta cuestión de que en el psicoanálisis, ¿no? Dios, la autoridad, el padre son lo mismo, ¿no? Sí, pero aquí lo desglosamos, ¿sí? Cuando hablamos de autoridad hablamos del emperador. Entonces, si tenemos que hablar de un padre, si estamos hablando de un padre que es representado por una carta del emperador, estamos hablando de un padre físico, limitado. Sí, es justo sí. O sea, Ajá. por ejemplo, ¿no? Esto sería como el paternalismo, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Y esa es la figura del padre. Es como esto de sí, en que el objeto del deseo y el deseo mismo, ¿no? Exacto, o sea, ¿quién sí. es el objeto del deseo? Pues este güey y este es el deseo en sí. Y que es importante también que lo veamos numerológicamente, ¿sí? O sea, para los que no están viendo, pero ahorita que estamos viendo, esta estructura nos ayuda también a darnos cuenta de cómo van creciendo estos niveles de conciencia. Lo que primero pudiéramos en nuestra Sí, aquí adolescencia. son, ay, perdón, es que aquí Sí, son está personas, aquí ya no son tanto, aquí ya son cuestiones más complejas y aquí al final son escenarios, ¿no? Sí. Algo más abstracto. Son incluso ideales. Por eso están en el cielo. Exactamente, porque están en el plano superior. Sí. Y bueno, ahí ya más o menos pudiéramos entender cuál es la historia y la narrativa que el tarot nos está queriendo decir en este viaje, ¿no? Por eso decimos que es el viaje del tarot, que vamos a ir cruzando diferentes niveles de conciencia en los cuales vamos a encontrarnos con diferentes personajes, que esos personajes van a apelar a ciertos arquetipos dentro de nuestra psique y que va a desencadenar ciertas negociaciones que tenemos que hacer con nosotras mismas Sí. y Sí, con o las sea, demás, eventualmente, porque somos seres relacionales. Wow, pues yo creo que este tema es súper extenso, ¿no? Hasta siento que, Órale, está bien al momento de que nos responde las preguntas se te vienen mil cosas. No, no, Es que, Ah, es no que puedo todos, ¿no? perder O sea, a el mí me hilo. pasa que me dice algo y surgen muchas cosas más. Sí, suena muy interesante. Pues estaría genial que nos dieras una segunda sesión de Claro, podcast sí. luego en el Más futuro. información. Sí, está Sí, sí, chido. sí. Bueno, a ver, ¿a ti qué te convenció para esta práctica? O sea, yo insisto, yo sigo como, yo me considero como agnóstico, pues no me declino por ello, pero no me cierro a nada. No lo practicaría, ¿no? Pero a ti, ¿qué es lo que te convence? O sea, ¿qué ocurre en tu vida? Que dices, güey, yo creo que esto sí pasa. Específicamente con el tarot, ¿es la pregunta? Sí, o sea, Ok. ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué al tarot? Sí. ¿En qué?
Ajá. O sea, ideológicamente. Creo que pues, son preguntas sí, diferentes. Yo me ajá. podría encontrar un tarot como lo que tú platicaste y a lo Sí. mejor, pues, no sé, para mí no sería nada. Pero tú, ¿cómo llegaste a la práctica, a esta inclinación ideológica? O sea, Bueno, es ¿Tus que inicios? Yo desde chiquita fui brujita, dicen. Yo desde chico. Vaya, yo iba a la FIL. Mi papá, de hecho, ahorita que estamos en épocas de la FIL, mi papá todos los años me llevaba a la FIL. Y yo le llegaba con libros de astrología y de tarot y de brujería. ok. Entonces es algo que yo siempre he tenido. O sea, Te y llamaba la brujita- atención brujita eso. desde y no es chiquita. culpa, brujita desde chiquita. Y no ha sido una cuestión de Harry Potter, porque yo soy del 85 y Harry Potter salió hasta el 90 y tantos. ¿Cómo se llama tu 90 papá? Mi papá se llamaba José Fernando García Murillo. Sí, señor José Fernando puede sentirse muy culpable de lo que es su hijo hoy en día. Pues un poco sí, porque al final de cuentas él lo consideraba como conocimiento, ¿no? Ok, sí. Entonces iba a la FIL y yo llegaba con 20 libros de estos y no me compraba los 20, pero sí me los compraba, ¿no? Y mi papá era una persona que era todo lo que tendría que ver con conocimiento y con literatura y con algo que me lo tomara en serio, no me decía que no. Ok. Ok, qué chido. Entonces, así empecé, lo dejé, no fue algo que empecé desde chiquito, pero ya fue hasta aproximadamente en el 2015, en donde retomo la práctica del tarot, porque me invitan a hacer un curso con mi ahora maestra Cristi Triana, que es increíble. Si Cristi, si estás escuchando esto, te agradezco todo tu conocimiento. Y que ella fue alumna de Jodorowsky. Y que está aquí en Guadalajara, tiene un centro que se llama Maya, que es increíble y que ella es increíble, y que ella además es psicóloga, ¿no? Psicóloga humanista, que practica el tarot y que hace constelaciones y Per Hellinger y todo ese tema. Voy con ella a un curso de tarot por mera curiosidad, por retomarlo, porque nunca me lo había tomado en serio. Y no es cierto, perdón, me desdigo. Antes de haber ido con Cristi fui con Maximiliano Baratelli, que también, si me estás escuchando, otro maestro que tuve, que tiene un proyecto que se llama Eónica, que Maximiliano hizo un curso de tarot, él es argentino, hizo un curso de tarot aquí en Guadalajara y vive aquí en Guadalajara. Y fui con un amigo mío en un restaurante que no me acuerdo cómo se llama, pero está ahí en Libertad. Y ahí fue donde retomé el tema del tarot. Él trabaja con el tarot de Crowley y ya después empecé a estudiar el tarot de Marsella. ¿Pero Crowley tiene su tarot? Claro, Alistair Crowley hizo su propio tarot. El tarot se ve de Crowley. maníaco ese güey, ¿no? Y próximamente tú. No creo, no. Yo creo que existen suficientes tarots como para hacer otro. Si lo haría, sería más como un ejercicio artístico. Creativo, sí, Ajá, estaría bien exacto. chido para algo así. Hay que hacer algo así, hay que hacer algo así. Bueno, ya acabo de decir mi Sí, narcotarot. sí. Ese es el que ese decía. ajá, sí, Sí. sí, La sí, neta, sí, yo creo que Eso las va a ser un autorizaciones éxito. que necesitas no creo que te las den, carnal. O sea, yo creo que sí, no está más complicado. Y ya después de ahí ya me lo empecé a tomar en serio, porque empecé a ver como la energía moverse, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero con que veía la energía moverse? Fue como de, ok, no me había dado cuenta que estaba pasando esto a partir de que empecé a abrir el tarot y empecé a tomar clases de tarot y empecé a desmenuzar mis procesos emocionales y psicológicos a través del tarot y sus arquetipos y sus posibilidades. Y ahí, en el día a día y en la práctica, ya fui donde fui viendo como sus manifestaciones, ¿no? Algo que empecé a hacer mucho al inicio y que ahora ya no hago es trabajar las cartas en procesos, en temporalidades, ¿sí? O sea, yo empecé como una práctica personal a abrir cartas de tarot conforme a las fases lunares, ¿no? Luna nueva, inicios, cuarto creciente, luna llena, cuarto decreciente, una nueva carta. Entonces, yo dejaba que esa carta trabajara en mí durante la temporalidad lunar, ¿no? Y cómo se iba manifestando. ¿Cómo una carta trabaja en ti? Se manifiestan diferentes cosas, ¿no? O sea, ¿Es como si lo invocaras?
Pues pudiéramos decirlo así, que la invocas, aunque una invocación tiene que Te ver... manifiestas, pues, o sea, Sí, que se una manifieste. invocación tiene que ver con el espiritismo, ¿no? Sí. Se manifiesta, ¿no? No sé, por ejemplo, en algún momento que me llegó a tocar el arcano sin nombre, o es como de... Luego llegas, no mames, alguien se va a morir. Cuidado todos. Sí, Y cuidado trae el todos. COVID. No, y Ajá. dices, no mames, no vuelvo a jugar con esto. Alguien se va a morir, ¿no? Pero en realidad lo que pasó durante esa temporalidad era... me acuerdo específicamente una vez que salió esta carta. En los próximos 15 días me tuve que ir a la necesidad de ir a un terreno que tenemos en la familia, que está ahí por el Tapatío, que es un terreno que nadie quiere porque está muy lejos y que es un piquete en el fundillo cuidarlo, que estaba deshabitado, estaba Yo sé quién lo quiere. baldío. Ah, muy bien, ahorita hablamos de negocios. Y me tocó ir a limpiarlo porque era época de lluvias, había un montón de matorrales, había dengue, entonces era como de, güey, no mames, tengo que ir al terreno de Ciclón, así lo conozco. Tengo que ir al terreno de Ciclón a limpiarlo y a arreglarlo porque si no va a haber una pinche epidemia de dengue, ¿no? Entonces me sale esta carta y a la semana siguiente tengo que ir a limpiar ese terreno. Y dándome cuenta que en el momento de limpiar ese terreno me pongo a pensar de ¿qué voy a hacer con este terreno? O sea, ¿qué va a pasar? No ha pasado nada, sigue ahí, he tenido que estarlo limpiando y manteniendo. Pero también ahí ya surgieron varias cuestiones emocionales con mi relación con mi papá, ¿no? De de los recuerdos con mi padre, de qué quería hacer él con ese terreno, de la historia de ese terreno, cómo viene de la historia de mi familia. Cómo nadie le puso atención y sigue sin ponerle atención porque está como relegado. Así es como Marginado. se manifiesta, ¿no? Entonces, Órale, sí. entonces es un ejemplo como claro, ¿no? Obviamente yo no limpié el terreno. O sea, yo no agarré la guadaña y me puse a limpiarlo. No te esperaste a que apareciera la calavera de la carta y lo hiciera él. Por eso lo usaste. Sí. Mano de obra Exacto. barata. Pero es una posible manifestación, ¿no? O sea, de cómo se presenta el tarot en nuestras vidas, ¿no? Sí, a cómo se manifiesta. ¿Cómo se ¿no? manifiesta? Órale. Pues, wow. Qué loco. Creo que sí da a suponer muchísimas cosas, ¿no? Pues sí, las proyecciones, ¿no? De uno y todas esas cuestiones. Y fíjate, hablábamos todo, te mencionaba como de las proyecciones y ciertas cuestiones psicométricas, e incluso el orden, ¿no? El tema de que arriba se encuentra siempre cuando haces una prueba psicométrica, o sea, que dicen dibuja una carta, una casa o un árbol o dibuja una familia o esas cosas. Claro. Pasa lo mismo, ¿no? Los elementos que están arriba tienen que ver con una cuestión más mental, las cuestiones que están abajo como un ello, ¿no? Más terrenal, las cuestiones que están en el medio, abajo, ¿no? Y las cuestiones que están en el medio como un yo, ¿no? Y lo afectivo, lo emocional, esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que pues por ahí va. Y que aquí, por ejemplo, en el carta del enamorado, que no lo mencioné y que les dije que era importante, era la concepción de la izquierda y la derecha, ¿no? Sí, de lo racional y de lo emocional. ¿Sí? ¿La izquierda y la derecha para el mono o para...? Para uno. Ok, o sea, tú viendo Exacto. Sí. Porque siempre, de hecho, cuando leemos el tarot, te lo leo, o sea, te lo leo Para así. Las cartas son volteadas para ti. Para pues, ¿no? ti. Sí. Bueno, que aquí sería al revés, ¿no? Porque no, espérate, esta sí. Ah, sí, Ajá. porque para él, o sea, a la derecha está la monarquía, ¿no? Y ahí está el Sí, conservadurismo. o sea, para él está en su y a la izquierda pero está la moneta que es más su hippie, derecha. ¿no? El Exacto. comunismo y el socialismo. Yo estoy bromeando, pues, pero medio que sí. Medio que- Entendemos perfecto tus Bueno, referencias. qué bueno, sí. Entonces, a la izquierda siempre. Pues vamos agendando una fecha luego Sí, que tengas tu oportunidad, Fernando, pues nos organizamos y pues continuamos con el tema de tarot. Igual a muy lo amplio. mejor ya no irnos por los arquetipos. A lo mejor por aquí a alguien le interesa una rama más del tema, ¿no? Sí. A Por ti, supuesto. ¿qué te quedaste con ganas de contarnos? Pues eso, ¿no? O sea, pues de contarte, pues podemos contar muchas cosas, ¿no? Incluso también esta cuestión de los colores, la numerología dentro del tarot es fascinante. Cómo pudiéramos incluso utilizar también el tarot para crear historias o como herramienta creativa para nosotros que nos dedicamos a eso, ¿no? Una última pregunta. ¿La costa también tiene que ver con esta cuestión de la atracción?
¿La qué? O sea, la interpretación del tarot tiene que ver con también esas cuestiones de la ley de la atracción y esas ondas. Eso de que si yo pienso mucho en algo lo atraigo a mi vida. Pues y es esas creo que lo cosas. misma onda de decretarlo, ¿no? O sea, Exacto. tú decretas Sí. algo y lo atraes o trabajas en ello Pues de alguna es que, manera. pues sí, no. Porque yo estoy seguro, o sea, es que por más que digas, quiero un pinche Porsche. Sí, o sea, yo siempre pienso, digo, güey, Voy a traer el Porsche, los voy a traer el niños- Porsche, güey. No te va a llegar el perro Porsche si no trabajas. Güey, piensa en todos los niños, güey, que viven en situaciones muy precarias en Oaxaca, en África, güey. Todo el tiempo están pensando en tragar y no les llega la comida, güey, ¿no? Entonces yo creo que también eso es como medio... Creo no. que eso te lo puedo o sea, esa puerta la podemos abrir con dos grandes diferencias entre lo que es lo que entendemos por el deseo. Sí. Más bien lo estaba pensando desde ahí, ¿no? Que más Ajá. de esperar que me llegue del universo a mí, si yo tengo un deseo constante, pues probablemente busque elementos en torno a eso. Es como cuando te quieres comprar una casa y todas las putas casas que ves en venta te llaman la atención y anotas números que no vas a marcar, pues, pero estás como todo el tiempo con eso, ¿no? Güey, Pero pues el desea con más ganas, güey. No, Ay, es que no, justo, güey, no me digas qué hacer a mí. justo lo que debemos entender es que el deseo es pasivo. ¿Sí? Sí, Incluso. no se trabaja, o sea, es una sensación, una emoción. Exacto. Sí. Y el deseo sin una acción no se va a concretar, no se va a manifestar. ¿Sí? Entonces tenemos dos principios, el principio pasivo y el principio activo, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan. O sea, incluso si nos podemos hablar en cuanto a lo binario de la energía femenina y masculina, la energía femenina es una energía pasiva. El ¿sí? enchufe. Y la energía masculina El es enchufador. el enchufador. Que obviamente todos oscilamos en esa polaridad, ¿no? Rico. Exacto. Hay una versatilidad para los que entiendan la referencia. O no, o también hay individuos que se inclinan hacia lo activo, ¿sí? Hacia la energía activa, hacia la energía masculina. O sea, es un espectro a lo que voy con esto, ¿no? Sí, y lo claro. mismo sucede con las manifestaciones de nuestra realidad tangible. Estamos en ese espectro. Y si únicamente estás vibrando en el espectro pasivo del deseo y del querer manifestar, pero no haces nada para manifestar y piensas que te va a caer todo caído del cielo, entonces ahí estamos en contra de una ley física cuántica que es haz algo, haz que las Sí, cosas es sucedan. como la diferencia, Claro. por así decirlo, entre el huevón y el Exacto. frustrado ambicioso, ¿no? O sea, el huevón pues, es un güey pasivo que no hace nada por nadie, ¿no? Y que no hace nada por sí mismo. Y el otro cuate es un güey obsesionado con el que generar cambios, el controlador, ¿no? Todas estas cosas. Sí, ya. Así está. Chido, qué interesante. Sí, es que yo creo que justamente la apertura que da este tipo de prácticas es como a todas estas interpretaciones, ¿no? Que de alguna forma nos involucran. Es decir, nosotros somos todos los personajes de ahí. Claro, Sí, pues la proyección de uno mismo al final. todos los tenemos adentro. Sí. Fernando, pues muchísimas gracias por Gracias haberle a ustedes. caído aquí a tu casa Arquetipo. Espero que haya otra vez que vengas. Estaría bien para también, no sé, contarnos un poquito más de cómo se desenvuelven las cartas, como decías, de los números y todo eso. Hacer como una... Me llamó la atención que quizás hacer como una consulta ficticia, como al principio creo que íbamos a hacer eso. Sí. Me quedé con ganas Puede de... ser una consulta para la ficticia. Sí. próxima. Sí, Miren, sí, estén sí. atentos al programa. Para la próxima que venga vamos a cortarle la cabeza a un pollo. Vamos a hacer que se aparezca el No. diablo. Se los juro que sí, va a haber sangre. Y además muy prepararnos morboso. chido para tener ahora sí que toda la sesión grabada en video Ok. y puedan estar como más en contacto directo con las imágenes que hoy tuvimos aquí en la mesa. Y pues en el programa vamos a poner insertos justo cuando estés hablando de la carta para que, bueno, ya se los estoy diciendo esto hasta el final. Pero ya lo vieron. Pueden regresarle un poco. Y volver a ver verlo con esto. Si quieren ver de a qué carta se refiere, ¿no? Por lo menos visualmente. Pero yo estaba tratando de hacerlo muy morboso para que la gente se sintiera más atraída por ajá. esto. Sí, vamos a matar a una virgen aquí, la vamos a violar. Oye, Pudiéramos hablar justo
todo un capítulo acerca del daño que ha hecho el folclore a las concepciones de lo brujo, ¿no? Justo esta cuestión de También, matar sí, el gallo. súper. Yo ahorita que vengo de Cuba, estuve 2 meses en Cuba. Ay, Qué la santería chido. de ahí. Hay que hablar, hay que el Sí. siguiente sea de santería y cosas. Sí, estaría chido. Es todo sí. ha hecho mucho daño Sí, la la concepción interpretación. y la interpretación de la cultura popular. Lo que la verdaderamente mezcla. Como puede Jesucristo, mucho ¿no? daño. Como Jesucristo Exacto. también. Mataron O sea, a un güey acusado, ahora hay que matar un chingo de pueblos, hacer genocidios, ¿no? Pinches interpretaciones hasta dónde llegan. Bueno, qué loco. Pues señores, Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos han escuchado. Estamos muy contentos porque acabamos de cumplir 1 año de Arquetipo Podcast y pues esperemos que el tiempo y el trabajo nos permita hacer mucho más programas para ustedes y teniendo invitados tan chidos como Fer. Gracias. Y pues muchas gracias. Esto fue Arquetipo Podcast. Nos estamos escuchando en la próxima emisión. Gracias Uriel, gracias Jared, gracias otra vez Fer. Nos vemos. Adiós. Bytes. I think it's time we blow this scene. Get everybody stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.